Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Y primero quiero agradecer a los organizadores del Congreso, de este gran Congreso, en particular a Germán Arce por esta invitación. Es para mí un honor estar de regreso en Colombia, mi país. Y con esto voy a empezar una presentación, voy a hablarles un poco sobre el entorno de la industria de capital privado en América Latina, en particularmente sobre los fondos de Private Equity y Venture Capital. Pero quisiera un poco empezar hablando sobre quiénes somos, sobre el AFCA. Nosotros somos la Asociación Latinoamericana de Fondos de Capital Privado. La asociación fue creada hace más de 12 años con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para promover el desarrollo de la industria y el crecimiento económico de la región a través de esta inversión de estos fondos en compañías latinoamericanas. Nosotros somos como un puente entre el mundo y la región, representamos a fondos tanto locales que están presentes en las principales economías de la región, como lo son México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, y también a esos inversionistas internacionales que están haciendo inversiones activamente en la región. Adicionalmente, de los fondos de Private Equity Venture Capital hemos visto una tendencia reciente de nuevos inversores de largo plazo, como son los fondos soberanos, los fondos de pensiones, bueno, como muy bien saben, inversionistas como SoftBank, que están entrando a la región y esos también son miembros de la asociación. Hoy en día contamos con alrededor de 200 firmas que representan alrededor de 65.000 millones de dólares disponibles para hacer inversiones en compañías latinoamericanas. Quiero hacer una aclaración y a lo largo de mi presentación, si bien hay inversionistas haciendo estas inversiones, por una redundancia, en proyectos de infraestructura, como lo son concesiones, etcétera. Yo me voy a enfocar a hablar sobre los fondos de Venture Capital y Private Equity. Si recuerdan, en las etapas de crecimiento de una compañía, al inicio, cuando arranca como una startup, están los ángeles inversionistas o Friends and Family. Luego siguen los fondos de Venture Capital para apoyar ese crecimiento como alternativa de financiación, seguido por los fondos de Private Equity, y una vez la empresa está en un estado de madurez, pues pasa a lo que hemos hablado en estos 2 días, el mercado de capitales. Mi presentación va a estar basada precisamente en estos fondos que están invirtiendo directamente en compañías latinoamericanas. Hablando más sobre el AFCA, entre las principales actividades, como les comentaba, de relacionamiento, de políticas públicas en temas de, por supuesto, programas de educación, contamos con nuestro evento anual, que es ahorita la última semana de septiembre en Nueva York, donde precisamente reunimos a toda la comunidad de inversores en Nueva York, así como nuestro programa de educación de la mano con MIT Sloan, que lo hacemos en Miami. Tenemos un equipo bastante grande haciendo temas de research, el cual produce de lo que voy a hablar hoy, que es el AFCA Industry Data. Este estudio que creamos en el 2007 recopila toda la actividad de fondos de Private Equity y Venture Capital en la región en términos de fundraising, investments y exits. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el comportamiento de estos fondos a lo largo de la región y pues obviamente su relación con el mercado de capitales. Empezando con el tema de fundraising, si bien han sido años no muy buenos para la región, vemos que el 2018 tuvo un comportamiento positivo en temas de fundraising. Si recuerdan, en el ciclo de vida de un fondo, primero está la etapa de levantamiento de capital, o como llamamos en inglés fundraising, luego las inversiones y luego los exits. Por eso ven que son como cíclicas en la gráfica, porque una vez hacen levantamiento de capital, los años posteriores proceden a hacer las inversiones. No hemos logrado volver a los años de 2014, en donde teníamos alrededor de 10.000 millones de dólares en fundraising, pero estamos precisamente por estos años de volatilidad que hubo en la región y muchos inversionistas institucionales estaban muy reácidos a hacer inversiones y estaban muy atentos a lo que iba a pasar en la región. Hemos visto jugadores de largo plazo, como lo son fondos de pensiones, como mencioné al principio de la presentación, que están haciendo inversiones directas en compañías en la región. Esta tendencia se ve, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo vimos con CDPQ haciendo inversión directa en el grupo Sura, también haciendo la coinversión en la plataforma de la FDN para armar este fondo de infraestructura en conjunto con las AFPs, así como vemos GIC, ADIA en Brasil, de Emiratos Árabes y muchas de Abu Dhabi, el Fondo Soberano de Abu Dhabi, y así como varios de los fondos soberanos de Singapur haciendo inversiones directas. Esto es un mensaje claro de la oportunidad que existe en la región. Ellos, como son inversionistas que van a 10 a 20 años,
que no es como el caso de los fondos de private equity que tienen que tener un exit a 5 o 7 años. Ellos pueden contrarrestar la volatilidad del momento haciendo estas inversiones a 10 o 20 años. Entonces esto significa, en muchos casos coinvierten con los fondos de capital privado, y lo que significa es que logran, es como una estrategia complementaria a la industria y que obviamente se están volviendo jugadores bastante importantes. En Colombia también tuvimos el caso de PSP, que es otro fondo de pensión canadiense, que hizo inversiones en el Fondo Inmobiliario de Bancolombia y así sucesivamente. Esto es una vez más el resultado de la oportunidad que existe de la clase media en Colombia, que obviamente las compañías, los consumidores, uno de los sectores principales en los cuales se invierte es el consumo, retail, en servicios de educación, de salud, etcétera, y claramente estos inversionistas están viendo esa tendencia. En cuanto a inversiones puntualmente de private equity venture capital, vimos un comportamiento explosivo de la actividad de VC en los últimos 3 años. Si ven en la gráfica, desde el año 2016, si bien las inversiones a 2018 del total de private equity venture capital fueron alrededor de $7.400 millones, de ese valor, casi 2.000 millones fueron promovidos por inversiones de venture capital. Es decir, desde el año 2016 hubo un crecimiento de casi 300% de la actividad de venture capital en la región. Esto, obviamente, muchas de las inversiones que de estos tipos de fondos están yendo Brasil y México, obviamente son economías que absorben bastante de este tipo de inversiones, pero se está acelerando y hay como un dinamismo y un boom en el tema de tecnología y de startups en la región. También, como muy bien saben, han salido los principales unicornios, en el caso de Colombia con Rappi, pero en Brasil vimos bastante actividad de unicorns, que son los startups que están evaluados por más de $1 billón sucediendo en estos últimos años. Entonces vemos que en 2017, en 2018 contamos con 610 transacciones frente a 424 en 2017 y luego 352 en 2016. Estas son inversiones, de nuevo, directas a compañías latinoamericanas que están en etapa de expansión. En cuanto a sectores, los principales sectores de inversión que han habido en la región son temas de infraestructura y de energías renovables. Es un boom que está ahorita teniendo la región. En la conferencia anual de la AFCA el año pasado tuvimos el honor de tener al expresidente Bill Clinton, quien abogó por el tema de energías renovables. La oportunidad sobre energías renovables en América Latina es latente y muchos de los fondos internacionales están invirtiendo en compañías que producen generación eólica, solar. En el caso de México vemos a inversionistas como Actis invirtiendo en México en energías renovables y así sucesivamente. Otro sector que fue bastante importante durante el 2018 fue todo el tema de retail y consumo. También hubo una actividad relacionada mucho, como mencioné, a Venture Capital, que es todo lo que es tecnología, entonces logística, distribución, pero relacionado con temas de tecnología, fintech. Y si vemos casos concretos, en Brasil vemos la inversión de Goldman, por ejemplo, inversionistas como Goldman Sachs volviendo a la región, invirtiendo en el sector salud. Ellos se habían ido a la región y están volviendo debido a la oportunidad para ellos. El tema que la región está en un proceso de volatilidad, etcétera, representa una oportunidad en temas de valorización y es donde creen que pueden generar mayor valor al invertir en un momento en donde de pronto la economía no está en su mejor momento. También vimos, obviamente, inversiones como en iFood, todo el tema de Nubank, que se convirtió en un unicornio en Brasil, como comentaba el caso de las empresas brasileñas. México, inversión en educación, por ejemplo, universidades. Linsor hizo una inversión en una universidad en México, Australis en empresas de salud como Vitalmex, Discovery en empresas de leasing, es sector financiero, esta empresa Renda, Kasek en Confío, que es temas de fintech, y como les mencioné, Actis en energías renovables, y L. Catterton, que es muy fuerte en el tema de consumo, invirtió en Cholula, que son las famosas empresa de salsas picantes. En el caso de Chile, Advent hizo su primera inversión en una empresa de casinos, Patria en una cadena de gimnasios. Entonces, como ven, son diferentes casos en temas de consumo. Argentina, si bien ahorita está pasando por una etapa de incertidumbre, el 2018 fue un año bastante importante para Argentina. Blackstone y River Capital hicieron una inversión grande en Metrotel, que es una en telecomunicaciones,
y Aecon y Humus hicieron esta inversión también bastante importante en Biosudos, que es una empresa de biotecnología. En el caso de Perú, Goldman Sachs, como les conté, está activamente invirtiendo en la región en diferentes países. Lo hizo no solo en Brasil, sino en Perú con AGP, que es una empresa de vidrios, exportan vidrios fuera de Perú, y Nexus Group en KeyCorp, que es una empresa de farmacéuticos. Entonces, estuvo bastante intensa la actividad en 2018 y esperamos que 2019 continúe la actividad de inversiones de Private Equity Venture Capital. En el caso de Colombia vimos varios ejemplos también relacionados con VC y temas de consumo. Si bien Colombia fue el tercer país, luego de Brasil y México, Colombia ocupó el tercer país destino más popular para la inversión en América Latina de Private Equity Venture Capital, con un total de 696 millones de dólares invertidos en 32 transacciones, es decir, 32 compañías en Colombia recibieron inversión de estos fondos. Casos públicos y bastante interesantes fueron este de FinTech, que fue a comienzos de este año, de ADI, que es una plataforma de online banking, y si ven aquí la participación de actores de Venture Capital internacionales fuertemente invirtiendo en Colombia, como lo son Monash, Village, Anderson Horowitz y Sinaí Ventures. En el caso de Actec tuvimos la inversión de Kairos en Frubana. Esto fue una inversión, un follow investment, porque Frubana recibió inversión anteriormente en el 2017 de Monash y de otros de estos fondos internacionales. Kairos complementó esta inversión en Frubana, que es una empresa de Actec que busca conectar a los consumidores, a los agricultores con los restaurantes. En el tema de retail tuvimos la inversión de Australis en el grupo Rev, que son los que manejan Justo y Bueno y Tostado. Como saben, este boom de hard discount que está habiendo en Colombia, Australis invirtió en esta compañía, pero anteriormente, el año anterior, Altra Investment tuvo también, con otro fondo de capital local, también hizo una primera inversión en Rev. Rappi, por supuesto, este año tuvo esa inversión grande de SoftBank, pero el año pasado también tuvo otras rondas de fondos, había ya recibido rondas de fondos de Venture Capital que ayudaron precisamente a traer esa inversión de SoftBank. Y finalmente HG Capital, que es un fondo de capital privado regional con inversión fuertemente activo en Brasil, hizo una inversión en Digitalware, que es una empresa de software acá en Colombia, y fue su primera inversión acá en Colombia. En cuanto al tema de exits, si bien como les conté, fundraising, investments y exits, o salidas, decimos en inglés exits, el total de salidas en el 2018 por fondos de private equity fue alrededor de 4.400, que representa un número bastante interesante, pues siendo el tercer año de mejor salidas en la región. El caso de 2011 es un caso, ven ese pico, porque fue una exit que tuvo AIG, una empresa de energía que salió de activos de energía de la región, y eso estimó más o menos alrededor de 4.400 millones de dólares, entonces es un caso aislado. Me recuerdo las gráficas cuando hablamos de inversión extranjera directa, la inversión de SAP Miller en Bavaria, esto es el caso pues al revés, esto fue un exit que hizo esta empresa y por eso ven ese brinco, pero en general la tendencia, hubo bastante actividad en 2018, estamos empezando a ver las primeras salidas de muchos de los fondos locales, porque ya vamos a cumplir ese primer ciclo de fundraising, inversión y salidas de los fondos que han estado levantando sus primeros o segundos fondos en la región. Las principales salidas, si bien los fondos de capital y de venture capital tienen 3 diferentes tipos de salidas, las cuales incluyen venta estratégica, como venta a una multinacional, como una primera vía, una ruta. De segundo están los buyouts secundarios, que es básicamente la venta a otro fondo de capital, y como tercera ruta están los IPOs. En la región, si bien todavía no estamos, y vamos a ver unos casos concretos de Brasil y México que están siendo bastante interesantes, en general la tendencia es que los exits que hemos visto en los últimos años han sido a través de ventas estratégicas y o buyouts secundarios, más que todo hacia multinacionales entrando a la región, o simplemente fondos de un nivel más grande que están adquiriendo esas compañías que otros fondos locales están ayudando a crecer. El caso de Colombia no es ajeno. En el caso de Colombia tuvimos 8 salidas en el 2018 que fueron bastante, que representaron alrededor de 209 millones de dólares. Acá presento 4 ejemplos concretos que de nuevo fueron vía buyouts secundarios o ventas estratégicas, como fue el caso de Advent, que vendió Alianza Fiduciaria
a otro fondo de capital llamado Australis Partners. Eso fue al principio de este año, pero como es una operación reciente, quería resaltarla. En el caso de Ashmore fue venta estratégica, es decir, vendió a una compañía multinacional la terminal de petróleo y de gas de Swiss Terminal Barranquilla a la empresa SGR Energy. Esto fue una venta estratégica bastante exitosa. Altra Investments también salió de una empresa de plástico llamada Proenfar y eso fue de nuevo una venta estratégica a Winner Plastics en 2018. Y finalmente otro de los ejemplos de esas 8 salidas fue Mass Equity Partners, que hizo esta salida del activo de Promotora de las Américas del sector salud a través de la venta estratégica del grupo AUNA. Interesantemente, este año Enfoca, un fondo de capital peruano, acaba de hacer una inversión en este mismo grupo AUNA, lo cual de nuevo vemos como una compañía crece, sale y luego viene otro fondo y lo invierte. Si bien el tema de IPOs y de relevancia para este congreso no es una estrategia de salida actualmente para los fondos de capital privado en la región, en Colombia en específico, por lo que las razones que hemos hablado durante estos 2 días, el tema de la profundidad del mercado, también el tamaño de las compañías. En el caso de Colombia, los fondos tienden a invertir más como en la etapa de growth, si bien como comentaba al principio es como de expansión y ya una vez se madura pues ya va a estar lista para la bolsa, pero lo que estamos viendo es que el tamaño de las compañías que normalmente son empresas familiares no están listas para el caso de la bolsa, pero esto no quiere decir que estas compañías del portafolio de los fondos no sean un funnel o un embudo potencial para luego ser listadas en bolsa. Casos concretos vimos con Aecon. Aecon es un fondo de capital americano que fue el primer fondo de capital que invirtió en Colombia en el año 1998 cuando hizo su adquisición en Carulla. En el año 99 hizo su adquisición en Vivero y luego le vendió Carulla Vivero al Grupo Éxito. ¿Qué pasó después? El Grupo Éxito fue listado en bolsa. Más adelante, años posteriores. El caso de Bancolombia fue igual o similar. Capital Group fue un fondo de capital inglés que invirtió en Banco de Colombia en el año 2000, cuando estaba en su proceso de crecimiento, luego de 5 años salió y posteriormente Bancolombia llegó a un nivel más maduro de crecimiento que pues llegó a utilizar al mercado de valores como otra alternativa de capitalización años posteriores. Y vemos un caso reciente muy interesante de Biotoscana con Advent International. Si bien Advent International invirtió en Biotoscana como compañía colombiana, luego Advent tomó esta compañía y la volvió una multilatina y hoy en día van a ver en el slide de Exit de Brasil, esta compañía acaba de ser listada en bolsa en Brasil. Entonces se convirtió en una compañía multilatina que Advent terminó utilizando como exit route la Bolsa de Valores de Brasil. Hablando del tema de salida, si bien Colombia no estamos todavía, como les comenté, no es una estrategia de salida al tema de IPOs, sí hemos visto una ola de salidas de IPOs en Brasil y México. Hemos visto varias compañías que están siendo listadas en bolsa, entre esas 2 unicornios, es decir, que pasaron rápidamente de ser un startup por venture, por private, y llegaron a la bolsa rápidamente en pocos años, como es el caso que van a ver en el caso de listadas en Estados Unidos, que fue el caso de Arco Educación y Stone Pagamentos. Pero en el caso de México y Brasil vemos a Bain Capital, que obtuvo como estrategia de salida a la Bolsa de Valores de Brasil con Notre Dame Intermédica, que es una compañía del sector salud, y obtuvo una capitalización de $790 millones. Vemos también el caso de México con Vista Oil and Gas de Riverstone Holding. Este fondo salió de esta compañía de energía a través de la Bolsa de Valores de México, Mexicana de Valores. Y vemos en 2017 varios casos interesantes en Brasil con fondos locales como es Gavi Investimentos, que utilizó la salida de Hermes Pardini también en la Bolsa de Valores de Brasil, Camila Alimentos de Warburg Pincus, Azul, que tuvo listado dual entre Estados Unidos y Brasil, Burger King a través de Vinci, que es un gestor profesional local brasilero, Omega Generación, que es una empresa de energía, que también fue listada por Warburg Pincus, y pueden ver el total de capitalización, los montos que fueron estas compañías levantaron a través de esos IPOs. Y Biotoscana, que es el tema que les acabo de contar, que fue una compañía originalmente colombiana que se volvió multilatina y que en 2017 fue listada por Advent International en la Bolsa de Valores de Brasil. 2016 tuvimos simplemente un solo IPO, pero 2017 y 2018, como ven, ha estado empezando a acelerarse esa estrategia de salida para los fondos de capital locales.
2015 tuvimos un caso también aislado que fue Promecap, saliendo de esta entidad financiera en la Bolsa de Valores de México. Otro fenómeno interesante que estamos viendo es que no solo están siendo listadas en las bolsas de valores de México y Brasil, sino que están directamente yendo hacia las bolsas de Estados Unidos, en particular Nasdaq, el New York Stock Exchange. Lo acabamos de ver este año con Crescera Investimentos, es una firma de capital privado local brasilera, con inversionistas locales que acaba de salir de AFIA, que es una empresa de educación en la que acaba de ser listada en Nasdaq con una capitalización de $300 millones. En el tema del Riverstone, si bien V-Style, como vieron en la slide anterior, estuvo listada en México, la acaba de otra vez listar en 2019 en el New York Stock Exchange. 2018 fue el año de los unicorns, como les comenté, Stone Pagamentos, uno de los unicorns de Brasil, fue la estrategia de salida para el grupo de inversionistas que ven tanto de Venture Capital como de Private Equity, como lo son Valor Capital, Actis, 3G, Gavia y Apex Brasil. Ellos listaron Stone Pagamentos en el Nasdaq. Arco Educación es otro unicorn que General Atlantic también utilizó la IPO como estrategia de salida en Nasdaq. Y si bien 2017 también fue una actividad interesante de IPOs, no solo para México y Brasil, sino que estas compañías también fueron listadas en las bolsas de valores de Estados Unidos. Anteriormente a eso estos son casos nuevos, hubo un solo caso en el 2014 que fue Globant Argentina, que es una empresa de software y tecnología, que eso fue un caso bastante raro, pero sucedió, que fue Riverbird Capital, de este fondo de venture de tecnología, pudo hacer muy exitosa esta salida en el Nasdaq de esta empresa argentina en el 2014. Entonces, si bien el tema de las bolsas de valores, en el caso de Colombia, todavía no es una estrategia de salida clara, pero puede ser una alternativa de financiamiento años posteriores a la salida del fondo, estamos viendo que en Brasil y México ya se están empezando a ver los IPOs como estrategias de salida de los fondos de capital privado y de venture capital. Finalmente, quiero cerrar esta presentación con el tema sobre la importancia de los gobiernos locales y los bancos de desarrollo en la evolución y el desarrollo de la industria de Private Equity Venture Capital. Los gobiernos han sido indispensables y vemos por experiencias de diferentes países lo que ha pasado tanto en México como en Chile, como en Perú, Brasil y Colombia. Tanto los inversionistas locales como los gobiernos son indispensables en el desarrollo de esta industria, que a su vez obviamente va a ayudar al desarrollo de las compañías colombianas, en el caso de Colombia y las compañías latinoamericanas, a que puedan tener alternativas diferentes de financiamiento, diferentes a los bancos. O sea, muchas veces no solo puede ser una combinación de deuda, pero también de capital inteligente, que lo que son estos fondos de capital privado, que no solo brindan capital, sino también ayudan a incorporar estrategias de gobierno corporativo, a organizar un poco, como muchas son empresas familiares, el futuro, estrategia, visión a largo plazo, y por supuesto lograr que se conviertan en empresas más maduras y que generen mayor empleo en la economía colombiana. En el caso de México, tuvimos a Fondo de Fondos haciendo activamente inversiones en fondos locales, gestores locales. Hizo una iniciativa fuertísima hace un par de años. Fondo fue creado hace alrededor de 13 años. Ha sido un proceso de aprendizajes, pero hoy en día se han visto bastante la actividad, por ejemplo, de Venture Capital a través de bastantes inversiones que hizo el Fondo de Fondos en múltiples gestores de Venture Capital. Fue bastante importante y está generando una actividad, un momento de inversiones de tech y VC en México. El caso de Brasil, por supuesto, con el apoyo del BNDES también fue fundamental para apoyar ese desarrollo y ese inicio de los primeros gestores de Private Equity Venture Capital, como lo ha sido Chile y Perú. En el caso de Chile, como siempre, han habido iniciativas exitosas y otros fracasos, pero lo importante es aprender de la experiencia y entender un poco cuáles fueron, como hemos hablado, esta misión, no siempre lo que le funciona a un país le funciona al nuestro, pero sí es importante ver las experiencias pasadas en lo que ha pasado. En el caso de Colombia, con la creación de Bancoldes Capital hace 10 años más o menos, se inició la nueva generación de fondos de Private Equity, que fueron, Bancoldes Capital fue ese capital semilla para poder crear esos primeros fondos que hoy en día estamos mirando precisamente resultados y mirando lecciones aprendidas, y por supuesto los inversionistas, las AFPs locales,
también fueron claves y fundamentales para la creación de esos primeros gestores profesionales y al mismo tiempo la atracción de esos inversionistas internacionales en invertir en este asset class en Colombia. Impulsa, por supuesto, está hoy liderando esa creación de ese fondo de fondos. Y Bancollex también apoya la creación de Colcapital, que ha sido importantísimo para el desarrollo de la industria como asociación colombiana de fondos de capital privado, que fue creada de la mano con el apoyo de Bancollex y precisamente de los gestores locales. Esto ha sido un paso también bastante importante para Colombia, que esperamos siga continuando. Ruta N en temas locales, obviamente tenemos Ruta N trabajando mucho en el tema del ecosistema local, pero quisiera dejar y terminar esta presentación con dos mensajes importantes. Uno, si bien nos alegra la iniciativa y aplaudimos la iniciativa de fomentar la industria, en este caso de Venture Capital en específico a través de la creación de este fondo de fondos, esta iniciativa tiene que venir acompañada de dos puntos importantes. El uno es el acompañamiento regulatorio. El tema de, si bien hoy en día tenemos la regulación de FCP, que aplica más que todo a los fondos de capital privado o private equity, en el caso de Venture tenemos algunas fallas en las cuales es importante trabajar, sobre todo en el tema del tamaño del fondo. Los costos para mantener un fondo de capital privado en Colombia son bastante altos y si es el caso de un Venture, tiene que ser un fondo. Los fondos de capital privado generalmente son de 100, 200, 300 millones de dólares. En el caso de Venture, para un país como Colombia, puede ser de un tamaño de 10 a 20 millones de dólares. Entonces, los costos operativos o todo lo que está alrededor de esa estructura de FCP tiene que ser detalladamente revisada y mirar si aplica para el caso de Venture Capital en específico, porque no podemos ignorar lo que nos ha pasado. La experiencia en Colombia es que prácticamente la industria de Venture Capital es inexistente y como han visto en los slides pasados, las inversiones que están obteniendo los startups colombianos han sido de fondos de Venture Capital extranjeros. Entonces, importantísimo ese uno, el acompañamiento regulatorio, y dos, la ampliación de la base de inversionistas. Lo que nos pasó en la experiencia de los pocos fondos de Venture Capital que se quisieron levantar en Colombia es que pudieron levantar ese primer fondo con apoyo por supuesto, de Bancollex y demás, y multilaterales, pero cuando quisieron levantar ese segundo fondo no fueron exitosos y quedaron ahí. Entonces, la pregunta es si los inversionistas locales van a ser condenados a no ser partícipes de ese crecimiento de las compañías en etapas tempranas y simplemente vamos a tomar la decisión que lo sean los venture capital extranjeros, o si realmente vamos a apoyar que la base de inversionistas para invertir en fondos de venture capital se amplíe para lograr que esos vehículos se constituyan y puedan hacer follow-on investments, que es lo que falta, porque lo que está pasando ahorita mismo es que no solo no existe la industria de ventures, sino que se crean SaaS o patrimonios autónomos para invertir en emprendimientos y luego no hay una estrategia clara de follow-on investments una vez ese emprendimiento llega a necesitar capital adicional para seguir su proceso de expansión, que como han visto en Rappi, en estos startups, está siendo bastante agresivo. Entonces, con esos dos puntos quiero finalizar y muchas gracias de nuevo por el tiempo.